Buenas, bienvenidos a Mira Sevilla, aquí en 101 Televisión. Abrimos nuestra ventana y miramos a la ciudad, miramos a nuestro horizonte, miramos a lo que nos viene por delante. Y lo que tenemos por delante es nada más y nada menos que el gran derbi. El derbi entre el Real Betis Balompié y el Sevilla Fútbol Club, que se va a disputar el próximo domingo 1 de marzo, 6:30 de la tarde, en el Estadio de la Cartuja. Pero el derbi trasciende fronteras. Y si no, vean este reportaje que ha preparado Alberto Romera, porque streamers, gente influencer de las redes sociales, de los youtubers, de diferentes puntos de nuestro país, se decantan o por el Sevilla o por el Betis. El derbi de los streamers, así lo trae Alberto Romera. Pues aprovechando que queda muy poquito para el Betis Sevilla, hemos aprovechado que, bueno, vienen algunos influencers, viene gente que yo creo que también le gusta bastante el fútbol, y tenemos por aquí a Pursito, muy buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero, no sé si eres habitual viniendo a Sevilla, viniendo aquí a la capital de Andalucía, pero ¿hay algún rincón, algo que te guste especial o la comida? Cuéntame algo. Hombre, en el estadio del Betis, por ejemplo, hace nada estuvimos jugando unos partidos que organizó Gref y tal, o sea que sí que voy viniendo. Al Pizjuán también he venido a la Cartuja, he estado bastante por aquí. Es verdad que no te sé decir, yo qué sé, un sitio, un restaurante, un tal que haya ido mucho, pero sí que me suelo pasar por aquí bastante. Bueno, he sabido, aquí, bueno, los sevillanos tenemos mucha guasa y en la semana previa, los días previos, no se habla de otra cosa. Vas por el mercado, vas por los bares, vas por las calles e incluso gente de la misma familia se tira muchas pollitas y todo el rato con ese pique, ¿no? Pique Sevilla-Betis, Betis-Sevilla. Te pregunto, ¿algún jugador de los que están ahora mismo, por ejemplo, en el Betis, empezamos que juegan de local, que te guste o que digas tú, mira, me fijo en este? Bonito, obviamente, Anthony. Ya te lo digo, desde además hace bastante tiempo. Antes ya que lo fichara al Betis me gustaba mucho, ya un tío con carisma y siempre me ha gustado mucho. Aparte le tengo en el Fantasy, que es lo importante aquí. ¿Tú crees que Anthony, por ejemplo, en la Kings League funcionaría o no? Todos los jugadores de Betis y Sevilla actuales están jugando en primera división, por lo tanto serían el mejor jugador de la Kings League, todos. Bueno, te pregunto ahora por el Sevilla, es verdad que está pasando una situación un poco más complicada, pero sigue habiendo jugadores con clase, de hecho incluso hace poquito, hasta a punto de aparecer por aquí Sergio Ramos, pero como jugador. ¿Hay alguno que te guste o que te fijes especialmente? A mí, por ejemplo, del Sevilla me mola mucho Peque, es como jugador de estos. Yo empecé a verle, le vi una vez cuando fui a ver al Racing de Santander en su campo. Y ya me encantó, me gustó mucho, que hacían una dupla con Vicente súper buena, con Íñigo Vicente, y me mola mucho también. Aquí en el Sevilla es verdad que todavía le falta un poquito por explotar, pero es un jugadorazo. ¿Hay algo de la Kings League, por ejemplo, que se le pudiera meter a un derbi para que fuera aún más picante? ¿O qué le pondrías? ¿Qué de las normas que hay, qué le podrías poner tú para que tuviera aún más sabor el partido? Penalti presidente ahora, sí, al final además entra Sergio Ramos y tal, podría estar bastante divertido, pero en verdad que ya un derbi como está, yo creo que está bien. La Kings League está bien en su sitio y el derbi está bien como está. Bueno, para terminar este ratito y bueno, hablar un poquito, conocer, porque siempre te preguntan, me imagino, por cosas más a nivel nacional, pero el hecho de que estés en Sevilla da pie, ¿no?, a que los medios locales te preguntemos por cosas diferentes, ya no por Sevilla o Betis, pero de la historia de estos dos equipos, es decir, jugadores históricos tipo Canuté, Luis Fabiano, en el caso del Betis pues tenemos jugadorazos que también han pasado, el propio Joaquín. ¿Hay alguno que digas tú, mira, a este los quiero tener controlado porque es buen amiguete, porque, en fin? No, hay varios, realmente hay varios con los que luego he estado grabando y tal. Sí que un jugador así más fetiche mío, Luis Fabiano, me encantaba. Además era la época en la que estaba el fútbol en abierto, veías los partidos ahí a las 6, a las 8, a las 10 y en esa época mítica con Montero narrando los partidos y tal. Yo creo que Luis Fabiano es uno de los... Cuando yo pienso en el Sevilla es de los primeros que me vienen a la cabeza, yo te diría. O fabuloso, que le llamaban. Sí, no, increíble, tío, increíble. Esa época era... Para mí ha sido la época en la que más enamorado he estado del fútbol. Bueno, lo prometido es deuda, siguen pasando protagonistas y hemos hablado con Spursito, ahora toca con Guanyar. Guanyar, a ti se te nota de qué lado cojeas entre Sevilla y Betis. Sí, yo barro para casa al final, soy del Depor y evidentemente Depor está hermanado con Sevilla. Ya de por sí el Sevilla para mí, no quiero tirarla, pero para mí es el grande del sur. Para mí no hay color, entonces eso. Desde pequeñito siempre me pareció un club con una grandeza tremenda.
da la casualidad, por lo que sea, que todo el mundo se sabe y canta el himno del Sevilla, entonces, pues eso, yo cogeo de ese lado. Sí, bueno, le preguntábamos antes a Spursito que si tuviera que meter alguna de las reglas, alguna de las normas de la Kings, ¿cuál sería para el derbi? Intenta no repetir penalti presidente no por nada, sino por tener chicha, ¿no? Para la entrevista. Y tal y como está ahora, tampoco queremos que tire el presidente penalti. Metería, pues no sé, tío, una carta, ¿no? Yo creo que una carta por ahí de que pueda tocar cualquier cosa o tener un penalti a favor o algo así y que toque para los dos equipos lo mismo. Sí, que esté la cosa igualada. Si se quedan, por ejemplo, un 3-3, sería cansado tela, ¿eh? Habría que verme a mí, yo no aguanto. Pero 3-3 en un campo de fútbol 11 hay que jugarlo, ¿eh? yo creo que rasca el Sevilla de ahí, ¿eh? ¿Sí? Yo creo que rasca. ¿Con qué 3 jugadores rascaría? Mira, te clavaría... A ver, para defender, que esto hay que hablarlo, ¿eh? Sí, sí. Pero la de la bromita de Gudel de central ya la hablaremos, ¿eh? Pero me refiero, para mí es un buen mediocentro, es un tío mediocentro, pero que bueno, que ha tenido que salir a cubrir el Capi posiciones vacías, entonces eso. Saldría con Eyuke, evidentemente para los encaramientos y las cosas bonitas. Saldría con... Tío, con Manu Bueno, fíjate tú. Yo creo que hay que tirar de... Ahí cuando sufres es cuando se nota quién tira del escudo y quién no. Y la gente que lo siente, yo creo que tiraría de ahí. Y te tiro con un Juanlu, quizás te digo también, que lo siente, un Quique Salas, No, Eyuke, Manu y Juanlu, venga. Que defienda a mi padre. Sí, totalmente. Además, Que defienda a mi padre. no puede ser más cantera. ¿Y del Betis con qué? Porque, por ejemplo, hemos escuchado antes a Anthony, un jugadorazo, ahora hay algunos que están lesionados, como los Celso, Isco, pero ¿qué jugadores meterías ahí? ¿De los que están o de los que te gusten a ti? Hombre, a ver, del Betis que me guste mucho, creo que no decir Isco es un pecado, porque Isco, bueno, porque no lo están respetando al máximo las lesiones, pero es un jugador de escándalo ya en la etapa del Real Madrid, en la etapa del Málaga. Te meto a... Lo Chelsea me gusta mucho, pero te voy a meter un Cucho. Te voy a meter un Cucho peleón ahí arriba. Y me gusta mucho Natán en defensa también. Natán me gusta mucho. Te veo que lo tienes claro. Sí. Para terminar este ratito, yo al menos me gusta mucho esa relación que tú haces siendo de Galicia y siendo del Depor con esta tierra, porque aunque ahora las borrascas se han empeñado en que el cielo sea el mismo, no tienen nada que ver. Tenéis, y se nota que hay una idiosincrasia propia gallega, y cuando vienes a Andalucía hay otra, pero cosas que nos unen, ¿no? Como la gente. ¿Notas el cariño de la gente cuando vienes aquí? Es decir, los chavales, la gente joven que os ve, os sigue. Cuéntame un poco cómo se vive eso en primera persona. Tío, ¿sabes lo que noto? Mucho cariño, evidentemente. O sea, ya no solo Sevilla, creo que es allá donde vamos, tenemos la gracia de Dios de que nos reciben súper bien, nos tratan súper bien. Pero lo que noto, ya no Sevilla quizás, Andalucía en sí, es eso, en común con mi tierra, quizás la chispa de la gente, la sátira, el humor ese de te vacilo, me vacilas y ese humorcillo, y mucha educación, tío. Mucha educación, con mucho respeto, no es tanto de no sé qué, una foto, es de le importaría, claro, y noto esa educación de tierra grande, tío, que a mí me encanta estar en Andalucía, me encanta estar en Sevilla en concreto, que quitando el norte, para mí es Sevilla, lo segundo, y súper bien, súper bien, me encanta Sevilla, me encanta Andalucía, me encanta venir a la feria a beber agüita, y eso, me encanta el fútbol sobre todo que hay en el sur, y contento con cada vez que venimos. Pues una faceta más del derbi, una faceta más, un aspecto más desde el que vivir el gran derbi que vamos a tener en Sevilla el domingo 1 de marzo. Pero seguimos aquí en Mira a Sevilla y llega el momento de Soy Salud. Y hoy en Soy Salud vamos a hablar de un asunto que movió los cimientos de nuestra sociedad posiblemente hace escasos meses. Todo el mundo recordamos el caso de Sandra Peña, el suicidio de Sandra Peña por el acoso, el supuesto acoso que sufría en el colegio. Y resulta que, y ya dimos este dato en 101 Televisión, que el 70% de los suicidios adolescentes están asociados a trastornos depresivos. Bueno, pues vamos a hablar de todo esto y vamos a hablar de cómo
educar o reeducar a los padres para poder detectar estos problemas depresivos que pueden darse en la infancia y en la adolescencia con la Escuela de Padres de Quirón Salud en Sevilla. Y vamos a hablar precisamente pues con Raquel Calero, que es la responsable del servicio de psicología de la clínica del Hospital Quirón Salud Infanta Luisa en nuestra ciudad, en Sevilla. Raquel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Escuela de Padres, yo he dicho para educar o reeducar a los padres de cara a cómo tratar o cómo detectar, en este caso, los problemas mentales de salud mental que pueden tener sus hijos. Es algo que quizás los padres necesitan una guía. Los padres y los educadores, porque, si me lo permite, la escuela está abierta también a los docentes, ¿no? Y a todo el que tenga interés, porque al final es un esfuerzo colectivo de todos poder detectar a tiempo. Y bueno, y es verdad que los padres al final no tienen formación para saber leer los síntomas, ¿no?, que muestran sus hijos, igual que muchas veces los docentes. Los docentes no los formamos en clínica y es muy interesante que sepan leer esos comportamientos, que sepan recogerlos, atenderlos y entender que pueden ser desencadenantes de cosas pues bastante graves, ¿no? Sí, porque hay datos auténticamente demoledores, como el que nos aporta Aldeas Infantiles de España, ¿no? El suicidio es la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años, en la flor de la vida. Sí, y bueno, y lo podemos verbalizar, ¿no?, porque venimos de una tradición donde no verbalizábamos nada de esto, ¿no?, porque entendíamos que, bueno, que era como animar a la gente a hacerlo, y entendemos que no, que es la forma de prevenirlo, ¿no? Por eso estamos aquí, ¿no?, poniendo voz a todo esto. La detención precoz, esto es lo más importante. Muchas veces, no, el niño es que es así, no, el niño es que... La detección precoz de esos síntomas que nos pueden llevar a que tu hijo o tu hija tiene un problema mental. A ver, mira, yo creo que vulgarmente todos hablamos de llamadas de atención y yo creo que es un concepto a suprimir en este contexto porque es un concepto que hace más daño que beneficio, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros siempre, los especialistas, decimos hay que llamar a la atención a los cambios de conducta. No podemos naturalizar que un niño se aísle, que un adolescente se aísle. Y fíjate qué curioso que todos en la adolescencia hemos buscado nuestro aislamiento, ¿no?, en el cuarto, la música, ¿no?, de muchas formas. Pero la nota está en saber diferenciar cuándo ese aislamiento es disruptivo, cuándo no es funcional. No podemos dar por sentado los cambios de grupo, de iguales. Esa falta de pronto ya no se junta con los amigos de siempre. No podemos normalizar el fracaso académico, el desinterés generalizado por todo, de las actividades que antes lo llenaban, esa apatía, ¿no?, que volvemos al mito, que parece que es que los adolescentes se desinteresan o que están apáticos, no se puede naturalizar. O la anedonia, que yo siempre la verbalizo, que es esa falta de placer en las cosas que al niño le gustaban, al adolescente, y que ahora de pronto han pasado a un segundo plano. Los trastornos del sueño, tan importante, ¿no?, y que a veces hablaremos, ¿no?, que tanta relación tienen con las redes sociales, ¿no?, y con el uso abusivo. Hay mucha sobreinformación en ese sentido, Internet. el tema de redes sociales, Internet, del que hablaremos ahora, evidentemente, como bien has apuntado, pero ¿cómo guiamos a los padres? Claro, porque está poniendo en lo que normalmente se suele decir, ¿no? Los niños son así, los adolescentes son así, la famosa edad del pavo, la edad de, bueno, que ahora luchar contra un adolescente hasta que madure, etcétera, y como que los dejamos ir. ¿Cómo se le reeduca a un padre? ¿Cómo un padre tiene...? Porque puede haber un padre que tenga ya un hijo que ha pasado esa etapa adolescente y no ha tenido problemas, y en cambio un hermano o una hermana sí lo vaya a tener. Claro, y no podemos comparar, ¿no? Claro. Las comparaciones en ese sentido no lo van a beneficiar. A ver, mira, primero decimos siempre, ¿no?, lo preventivo es darle voz a lo emocional, ¿no?, a la comunicación. Porque una cosa es hablar y otra cosa es comunicarnos, ¿no? Saber con quién se junta tu hijo, saber qué tipo de aficiones tiene, saber cuánto tiempo y en qué pasa en una aplicación,
en un móvil, ¿no? Qué tipo de ocio tiene ahí dentro. Entonces la comunicación es fundamental. Después de la comunicación nos va a dar paso a las emociones, a poder etiquetar, a validar. En la adolescencia siempre decimos hay cambios fundamentales, ¿no? A nivel neuropsicológico en el cerebro, y entonces las emociones son intensas, la conducta, también es un periodo de aprendizaje, decimos, ¿no? Sensible. Las emociones del adolescente son muy intensas y a veces tendemos a, bueno, a decir, a dramatizarlas, ¿no? A quitarle valor, volvemos a la llamada de atención. Entonces las emociones hay que validarlas, hay que escucharlas, hay que acogerlas. Eso también es importante que un padre sepa hacerlo. Lo que pasa es que, claro, ¿de qué generación venimos nosotros? Porque, bueno, yo soy psicóloga, tengo formación en esto, pero si nos ponemos a mirar a nuestro contexto, a nosotros nadie nos enseñó. Los chavales ahora pues crecen con un montón de lectura para hablar de emociones, pero a nosotros no nos educaron. Entonces yo diría, también preventivamente quizás un padre, si no lo ha hecho, se tiene que formar en este ámbito. Porque para poder poner palabras, para poder sostener y escuchar emociones que a veces nos desbordan, uno primero tiene que naturalizar la suya. Entonces también esto es un trabajo previo, ¿no? De los padres, de los docentes, con los niños. Y después, bueno, pues recoger, ¿no? Los intereses y validar, prestando especial atención al sufrimiento, ¿no? Porque los adolescentes hablan de su sufrimiento y no podemos desvalorarlo, Sí, menospreciarlo, no claro. tomarlo en consideración. Entonces, bueno, esa es la... El relativismo que tenemos tanto en nuestra sociedad. Claro, no eso es desde, positivo. claro, y esa parte es la primera desde casa. Después tenemos el área que nos repercute a todos, ¿no? A la sociedad, ¿no? A los profesionales, y empezamos por los docentes, ¿no? Que bueno, ahí están las políticas de acción social que hablamos de, bueno, de integrarnos en el aula, el lenguaje emocional, ¿no? La formación en todo esto, ¿no? Muchas partes, ¿no? Hay una cuestión que lo decíamos anteriormente, el tema de Internet, porque la última encuesta sobre el uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, ha sido en 2025, nos dice que las adicciones a sustancias han disminuido, pero ha aumentado otro tipo de adicciones, vinculadas a las redes sociales, vinculadas a Internet, apuestas, videojuegos, pornografía. Internet es un campo sin vallar prácticamente, y dejar solo a tu hijo delante de una tablet, sin un control, no con control, pero por lo menos con un conocimiento, es como dejarlo a las 3 de la mañana en mitad del parque y no sabes tú qué le va a pasar. Claro, es que fíjate, las adicciones han cambiado como han cambiado los hábitos de ocio, ¿no? En nuestra generación, creo que somos coetáneos, el ocio estaba en la calle. La gravedad de ahora es que el ocio está dentro de casa. Yo creo que ya la generación de padres actual entiende el peligro, pero es verdad que vamos tarde con una generación que entendía que el niño estaba en el cuarto y que estaba protegido. Entonces ahora estamos recogiendo un poco el daño de todo lo que ha hecho eso, ¿no? No sé, habrá una generación ahora que se salve porque ya esto está hecho, lo que pasa es que vamos a hacer con la que tenemos, ¿no? Que viene muy dañada de estar aparentemente en un entorno protegido como la habitación de casa, ¿no? Sí. Pero con una puerta a un mundo de algoritmos y de contenidos que no saben procesar, ¿no? Por la inmadurez, por la que tienen y no saben cuestionar. Y ahí vemos los últimos casos, ¿no? El reto del paracetamol, el reto de esto, que son casos que estamos viviendo con ellos semana tras semana, en el que se suceden, por desgracia, fallecimientos, muertes incluso por el mal uso, en este caso, de las redes sociales. Escuela de Padres, con el Quirón Salud Infanta Luisa. Ya han tenido la primera sesión, fue el martes 24 de febrero, y quedan 2 sesiones más por delante, así que quien no haya ido tiene las puertas abiertas. Por supuesto, están invitados a recibir. Solo por controlar el aforo pedimos que escriban un correo, que ahí lo facilitamos, ¿no? Bueno, para un poco poder atender al aforo que tenemos, ¿no? Pues Raquel Calero, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por vuestra invitación. Y ojalá que hablar de estos temas pues lo hablemos de otra manera y no con tantísima gravedad. Muchas gracias. A ustedes. Seguimos, estamos en Mira Sevilla.
Y continuamos en Soy Salud porque vamos a hablar de enfermería, vamos a hablar del ilustre Colegio Oficial de Enfermeras de Sevilla, que esta semana ha entregado reconocimientos, galardones a expedientes académicos, también a tesis doctorales, no solo de Sevilla, sino de toda España. Allí ha estado nuestra compañera Fátima Rodríguez. El ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla ha incrementado un 70% en los últimos 5 años la inversión destinada a impulsar la investigación enfermera, alcanzando los 41.500 euros anuales en su plan propio de investigación. La institución, presidida por Víctor Bórquez, ha entregado este 25 de febrero los Premios Nacionales de Enfermería basada en la evidencia y presenta su plan, reforzando su apuesta por consolidar una enfermería cada vez más científica y basada en la evidencia. Son las cuartas jornadas de investigación, el papel importante que juega la enfermería y es una transformación que poco a poco ha ido calando ya en los profesionales, pero sobre todo en el colegio. Esto era una apuesta decidida por la investigación y por visibilizar ese papel tan importante que juega la enfermería. Ha sido una charla en la que hemos intentado poner sobre la mesa la labor investigadora de las enfermeras y lo necesaria que esa labor es para el progreso de la salud de la sociedad, intentando contrastar las necesidades de salud de la población, que están muy basadas en el aumento de la cronicidad, en las necesidades sociales, en el aumento de la dependencia, el impacto de las enfermedades de salud mental actualmente en la población, que no se están viendo reflejadas en el volumen de investigación que se están realizando en España a nivel biomédico general. Una cita que ha sido respaldada institucionalmente. Estamos totalmente comprometidos con la profesión, ¿no? Una profesión que innova, que construye, que investiga, y eso es pues un motor muy importante para nuestro sistema sanitario. Piense que todo esto, pues el resultado es pues sobre todo un sistema sanitario mucho más sostenible, un sistema sanitario con una mejor calidad asistencial para todos nuestros pacientes. Un esfuerzo que busca integrar la evidencia científica en la práctica clínica diaria y consolidar un modelo profesional más sólido y reconocido. Y el avance de la enfermería no puede ser otro que la propia investigación. La investigación es la parte que de alguna manera da esa cualificación metodológica para que esos cuidados sean unos cuidados de calidad, basados en ese rigor científico y en esa evidencia. Bueno, pues esta semana estamos de enhorabuena también, ¿no? Con esa aprobación en el BOJA del 10 de febrero de esa especialidad en el Servicio Andaluz de Salud, de especialista en enfermería clínico investigador, en el que bueno, la enfermería va a poder compatibilizar la asistencia con esa faceta investigadora, ¿no? Haciendo, pues como decíamos antes, unos cuidados, innovando y llevando unos cuidados de calidad a todos nuestros pacientes. La solución para esto, porque de lo que estamos hablando es realmente de investigar en cuidados. Todo este panorama de salud, de necesidades en salud, en realidad es un panorama de necesidad de cuidados. Entonces la investigación en cuidados está creciendo exponencialmente, la academia, las universidades están muy activas en investigación, la vicerrectora de investigación de la Universidad de Sevilla ha puesto de manifiesto el gran crecimiento de la investigación enfermera en el mundo y especialmente en la Universidad de Sevilla, y nos falta ese paso de trasladar esto a la salud de las personas, de trasladar esto a los sistemas sanitarios que por ahora no están sabiendo coger ese guante. Tenemos un sistema de salud que le está costando mucho esfuerzo fomentar la investigación en cuidados, le está costando mucho esfuerzo invertir en enfermeras investigadoras, y posiciones como la mía a veces son complejas de llevar a cabo en la práctica, en los sistemas de salud. De alguna manera he intentado remover la conciencia también de las enfermeras, remover la conciencia y la responsabilidad individual que todos tenemos como enfermeras, como profesionales,
y de alguna manera todos podemos hacer algo, todos podemos colaborar, todos somos parte de ese sistema que tenemos que intentar movilizar, porque la población a la que atendemos lo merece y lo necesita sobre todo, y así nos lo han dicho en las encuestas que ha realizado el Ministerio. Así que, por tanto, intento defender la investigación enfermera como una pieza clave del sistema de salud, del progreso del sistema de salud y del progreso de nuestra sociedad. Con iniciativas como esta, la investigación enfermera gana peso en Sevilla y se proyecta al conjunto del país, vinculando conocimiento científico y cuidado directo al paciente. Y con este reportaje ponemos el punto y final esta semana a Mira Sevilla. Les esperamos el próximo jueves. Un saludo, muy buenas.